Buenas, nosotros somos María Méndez y quien les habla Laura Cabral, y a continuación se estará desarrollando nuestro enfoque de diseño que se encuentra desarrollado en el capítulo 11 de Materials Engineering, Science, Processing and Design y se titula Deslizar, frotar y agarrar, fricción y desgaste. Dios creó los materiales, pero sus superficies son obra del diablo. Esto nos dio Wolfgang Pauli, haciendo referencia a que las superficies de los materiales dan origen a diferentes problemas. Él explica que su posición se debe a que dichas superficies comparten su frontera con el mundo exterior. A continuación, estaremos hablando de esas condiciones del mundo exterior que hacen que las superficies de los materiales presenten problemas como el desgaste. El contenido a tratar incluye alcance y descripción de la tribología, propiedades tribológicas, gráficos de fricción y desgaste, la física de la fricción y el desgaste, los índices de rendimientos para la selección, materiales para gestionar la fricción, el desgaste y la presión versus la velocidad en tratamientos. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación, comprendiendo la interacción de las superficies en movimiento relativo en sistemas naturales y artificiales. Los tribólogos son aquellos que estudian la fricción y el desgaste. Se dan la tarea de identificar el gran costo que se le atribuye a la pérdida de energía y el material gastado que ocurre gracias a estos dos fenómenos. Si la fricción pudiese ser eliminada, se pudiera erradicar el desgaste, haciendo que muchos sistemas, como son los tubos de producción, que se desgastan por el deslizamiento entre ellos, duren más. Aquí se observan ejemplares de tubos de producción desgastados por deslizamiento y fricción, que ocurren generalmente por la mala disposición de estos y las desviaciones que se pueden presentar en la verticalidad de los pozos. Las propiedades tribológicas se definen como las interacciones existentes entre dos superficies que se encuentran en contacto directo y en un movimiento relativo, produciendo diferentes fenómenos que pueden relacionarse a la pérdida de material en una de las superficies o en las dos. Entre estas propiedades tenemos el desgaste, que se define como la erosión de material ocasionada por una superficie sólida por acción de otra superficie. La fricción, que se refiere a una fuerza que se presenta en oposición al movimiento provocado por el deslizamiento de una superficie sobre otra. La adhesión, que es una propiedad de la materia que se presenta cuando dos superficies en contacto se quedan unidas debido al desarrollo de un enlace muy fuerte. Y la lubricación, que se refiere a la interposición de un lubricante entre dos elementos en contacto con un determinado movimiento relativo para así poder reducir el rozamiento. Cuando dos superficies se tocan y se deslizan, hay fricción, y donde hay fricción, hay desgaste. Es decir, cuando se presenta entre las dos superficies un movimiento relativo que ocurre bajo la acción de una fuerza, se manifiesta una pérdida progresiva de material en dichas superficies. En esta imagen podemos ver la representación del coeficiente de fricción que hace el link entre la posición a deslizarse que se presenta entre las dos superficies de material y queda definido por la fuerza normal a la superficie entre la fuerza paralela a la superficie que se requiere para mantener el deslizamiento. Para cuantificar la pérdida de material que ocurre entre dos superficies cuando se deslizan, existe la tasa de desgaste, que se define como el volumen entre el material eliminado y la distancia de deslizado. También existe el coeficiente de desgaste específico, que es la tasa de desgaste por unidad de área de superficie, y es adimensional. Tiene dos fórmulas, y en la segunda se observa que dicho coeficiente aumenta con lo que es definido como P. Esta es la fuerza normal a la superficie, y K sub A representa la constante de desgaste que indica qué tan propenso es un par en contacto a deslizarse. Un coeficiente de desgaste alto indica que se hará un desgaste rápido en una determinada P. En esta gráfica se muestran los valores aproximados de coeficientes de fricción de materiales que se deslizan en una superficie de acero en seco sin lubricante. Se observa que los coeficientes dependen del material que tenga la superficie de contacto. Todos estos coeficientes que se presentan en la gráfica son valores muy altos en comparación con la fricción que se presenta en superficies lubricadas. Entre estos valores
el más bajo es el del politetrafluoretileno, también conocido como teflón, que cae más o menos por un 0.04. En el otro extremo se encuentran ya los coeficientes más altos, que pueden ser porque estos materiales se agarran cuando se frotan o porque tienen un módulo bajo que les permite adaptarse a la superficie con la que tienen el contacto. La gráfica también nos indica que cuando la lubricación ha sido dinámica, los valores de coeficientes rondan entre 0.001 y 0.01. Sin embargo, los valores para la lubricación límite varían entre 0.01 y 0.1. Siempre que exista lubricación de valores del coeficiente serán más bajos. En esta gráfica se muestra la constante de desgaste K sub A normalizada versus la dura expresada en megapascales. La capacidad de una superficie para resistir una presión de contacto es medida por la dureza, por lo que la presión máxima es la dureza de la superficie más blanda, lo que explica la definición de la constante de desgaste. Los materiales con menor constante desgaste son los mejores materiales de rodamiento para una P definida, ya que estos son los que presentan un desgaste más lento. Un rodamiento eficiente quedará definido por un valor constante de P, o sea, una fracción de la P máxima de apoyo. Por eso, mientras más bajo sea el producto entre la constante de desgaste y la dureza, mejor va a ser el material. Y esto explica que los materiales que se sitúan a lo largo de las diagonales presentes en la gráfica puedan reflejar que cuando la tasa de desgaste es baja, la dureza es alta. En la primera figura se muestra el perfil de una superficie ampliada y en la parte B dos superficies en contacto ampliadas, donde se observan picos de asperezas y rugosidad de las dos. Esta es la representación de que no importa qué tan pulidas estén las superficies, nunca van a estar perfectamente planas. Estas asperezas son en donde aparecen las tensiones de contacto elevadas, cuando las superficies se tocan por primera vez, resultando cierta plasticidad hasta que la unión termina de crecer y los puntos de contacto se aplanan. Cuando esto ocurre, ya esta área puede soportar la carga sin plasticidad, que es lo que sucede en la parte B de la figura 2. Es importante destacar que la carga normal a la superficie se apoya únicamente en las asperezas en contacto, es decir, en una pequeña fracción. La carga total transmitida a través de la superficie está definida por esta fórmula, en donde el esfuerzo es el límite elástico, por tanto el área de contacto real queda definida por esta fórmula, que resulta del despegue de la fórmula anterior de la carga total transmitida. Si se quisiera ver qué tan pequeño es el cubo que está en esta figura, se debe definir su masa como ya conocemos con la densidad por volumen. Entonces, la fuerza necesaria para sostenerlo sería la fuerza normal, que sería igual a esa densidad por la gravedad por el volumen, que sería lo mismo que decir densidad por gravedad por altura por el área nominal. Y a su vez es equivalente al producto del área de contacto real por el esfuerzo. Por tanto, se puede decir que la relación entre las áreas de contacto real y nominal es igual al producto de estas tres variables, que son la densidad, la gravedad y la altura entre el esfuerzo. Cuando se desliza una superficie sobre la otra y las uniones se sueldan, significa que hay un deslizamiento sin lubricar. Y en este caso, la relación entre la fuerza paralela y el área real será igual al límite elástico del material para cortarlos, que es igual a la mitad del esfuerzo. Por eso se puede definir esta fuerza paralela o deslizante como un medio del área real por el esfuerzo. Al dividir la fuerza paralela o deslizante y la perpendicular, se obtiene el coeficiente de fricción. Cabe destacar que el coeficiente de fricción para comenzar a deslizar, llamado coeficiente estático, es mayor al que mantiene el deslizamiento, que es el cinético. Entre los tipos de desgaste por deslizamiento se encuentra el desgaste adhesivo, que es aquel que se da entre materiales iguales o similares. La figura presente muestra la forma en que la adherencia entre superficies provoca el desgaste. Para minimizar la tasa de desgaste se necesita minimizar el tamaño de desgaste. Esto significa que se debe achicar el área de contacto que se puede hacer o reduciendo la carga o aumentando el esfuerzo. Y así se reduce el desgaste, ya que el área de contacto real queda definida por la división entre la fuerza normal a la superficie y el esfuerzo. El desgaste abrasivo es el que se da cuando una superficie es mucho más dura que la otra, y por lo tanto las puntas y asperezas del material más duro surcan el más suave, provocando el desgaste, como se observa en esta figura.
El problema es generalmente por contaminación, o sea que partículas duras como el polvo o arena se cuelan en la superficie como ocurre en los rodamientos de motor. Ahora presentaremos algunos índices de rendimiento para la selección de materiales dependiendo de sus funciones y sus límites. Las tres funciones que se toman en cuenta en los índices son contacto directo con carga estática, en donde se observa la unión de las dos superficies y una carga perpendicular a dicha superficie. Contacto directo con carga deslizante, en donde se observa la unión de las dos superficies y dos cargas, una perpendicular y otra paralela a la superficie, que se llama también carga deslizante. Y 3, contacto agudo con carga estática. En este, a diferencia de los otros dos, que presentan un contacto acentuado más circular porque existe unión entre las dos superficies, el contacto es agudo, es decir, no se observa unión directa entre las dos superficies y presenta una carga perpendicular a la superficie. Para las tres funciones se toma en consideración la optimización de la resistencia a la flexibilidad y la de la resistencia al cracking. En la tabla se presentan las fórmulas de maximización que toman en cuenta las variables de dureza, módulo de Young, radio de posición y tenacidad a la fractura, y sus inversas, que son los índices de minimización. Diseño y selección, materiales para gestionar la fricción y el desgaste. Entre los materiales utilizados para gestionar la fricción y el desgaste se encuentran los rodamientos, que son aquellos que permiten que dos componentes se muevan entre sí en una o dos dimensiones, mientras las restringe o las limita en las demás. Los requerimientos claves son la baja fricción y la capacidad de soportar la carga de rodamiento sin someterse al desgaste excesivo. Las propiedades claves del material son la resistencia a la corrosión y la adaptabilidad a la desalineación. Los lubricantes son aceites viscosos que contienen aditivos que unen a las superficies metálicas para crear una capa límite que también se denomina capa lubricante y así permitir el fácil sillazamiento. Para uso continuo se debe utilizar la lubricación hidrodinámica, donde el lubricante evita el contacto directo de las dos superficies. La lubricación límite es ya para los casos en donde las superficies no deben estar completamente separadas. Características de los lubricantes se encuentran la viscosidad del aceite, que se dice que es un arma de doble filo, ya que ejerce un arrastre sobre los componentes deslizantes y por tanto fricción, pero también es la responsable de la lubricación hidrodinámica, el flujo lineal mientras la presión, la velocidad y la temperatura sean constantes, y la untuosidad, que es la capacidad de formar la película de adherencia. La tasa de desgaste aumenta con la presión del rodamiento y con la velocidad del deslizamiento, porque mientras más rápido se desliza, más trabajo se realiza contra la fricción y todo se convierte en calor. La lubricación reduce la fricción. De hecho, en la imagen B se puede notar que la lubricación no aumenta la presión admisible, pero sí la velocidad de deslizamiento. En conclusión, es importante tener en cuenta el manejo de las propiedades tribológicas, pues la fricción, el desgaste y la corrosión son los determinantes últimos de la vida de muchos productos. Dicho esto, muchísimas gracias.